fraternal y caluroso saludo a todos los televidentes. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Es una creación de reconocimiento a los derechos de la mujer en la historia y en el tiempo. Un saludo fraternal a todas las mujeres de Colombia. El Día de la Mujer debe ser todos los días. El reconocimiento a su participación en la construcción de la historia, en la construcción de familia, en la construcción de economía, en la construcción de sociedad y cultura. Es muy importante hablar de cómo en nuestra historia política reciente los derechos de la mujer han sido jurídicamente muy reconocidos. Desde el punto de vista de la literatura jurídica contemporánea, la antropología social ha hecho que a las mujeres se les reconozca esa necesidad de un trato igualitario, de un trato social acorde con su dignidad humana. En Colombia es importante recordar las luchas de las mujeres con consecuencias políticas y recordamos entonces las luchas de mujeres tan interesantes como Esmeralda Arboleda, que hizo un trabajo en compañía de otras mujeres que le llamaron sufragistas en favor del reconocimiento político que tenían las mujeres de elegir y ser elegidas. Estamos hablando de 1954. Ese movimiento de rescate de los derechos de la mujer empieza de una manera contundente en su manifestación liberatoria en los Estados Unidos, cuando las mujeres obreras, trabajadoras, empezaron a rebelarse frente a las formas de explotación, donde ellas eran consideradas como máquinas, como objetos de la mecánica de producción, y entonces no les importaba la vida de las mujeres. Y entonces las mujeres se agremiaron, se organizaron, y vimos cómo en ese ejercicio de unidad y organización que tuvieron las mujeres, sufrieron algunas consecuencias. Fueron víctimas de explotación extrema, de incendios donde fueron calcinadas, y en 1917 recordamos la revolución bolchevique y el trabajo que las mujeres hicieron para tratar de romper con su manifestación política y protesta generalizada ese lazo de indignidad en que vivían. Y entonces se creó el día 8 de marzo, se reconoció el 8 de marzo como un día para reconocer que las mujeres eran personas y que tenían derecho. Hoy es importante hablar de cómo se ha empoderado los derechos de la mujer en Colombia y en el mundo entero. Desde el punto de vista jurídico hay una serie de normativa que protege esos derechos, que protege un derecho fundamental al trato igualitario, y desde el punto de vista convencional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho diferentes pronunciamientos sobre el reconocimiento que debe hacerse al papel de la mujer en la contribución en favorecimiento de la economía familiar, en favorecimiento de la economía general social de las naciones. Entonces su papel es bien importante, y por eso se le han venido haciendo reconocimientos de apertura
en lo social, en lo cultural, en lo económico y lo político. Por supuesto que todos esos avances están consignados en leyes de carácter internacional, como la famosa Convención Belén do Pará, de la que Colombia es signataria. Convención esta que lucha contra la arbitrariedad en contra de las mujeres, contra la violencia institucional, es decir, una violencia desde el Estado mismo que por omisión no atiende las necesidades de las mujeres desde el punto de vista de la protección legal, desde el punto de vista del amparo de derechos fundamentales que deben ser reconocidos y protegidos. Entonces, este es el preámbulo para hablarles de los derechos de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. La mujer no debe ser tomada como un objeto. Y existe una historia de patriarcalismo que ha dado al traste con relaciones sanas al interior de las familias y al interior de la sociedad. A raíz del cuestionamiento de ese patriarcalismo de carácter histórico, muy asentado en la cultura, es que se observó las diferentes fallas estructurales de la sociedad en cuanto al reconocimiento de los derechos de la mujer. Y entonces se vino a entender y a reconocer cómo la mujer se ha cosificado en la cultura. Y se la había relegado históricamente a oficios domésticos de manera exclusiva, entregándole esos roles que no son el rol de la mujer por excelencia. Porque es que en el ejercicio de los roles de mantenimiento de la sociedad entera deben participar de manera conmutativa e igualitaria tanto mujeres como hombres. Debe ser su participación colaborativa. En eso del deber de cuidado de la prole, en eso de el mantenimiento de la casa, del hogar, el sostenimiento del hogar. Ahí no solamente debe contribuir la mujer por el hecho de ser mujer, no, ahí deben contribuir los miembros de la familia en general. Y entonces les hablaba de la Convención Belén do Pará, que vino a proteger a la mujer contra toda forma de maltrato. El maltrato debe ser rechazado de manera contundente, de manera plena y total por todos los miembros del cuerpo social. Y cuando hablamos de todos los miembros del cuerpo social, hablamos de los miembros que están al frente de las instituciones y de la sociedad misma. No podemos admitir ni cohonestar, ni auspiciar ninguna forma de maltrato al interior de las familias. Nos duele muchísimo las variadas formas de maltrato psicológico, físico, moral y material y económico que se dan al interior de las familias. Y entonces, esa Convención Belén do Pará es una respuesta a esa necesidad que se tiene de proteger a la mujer contra toda forma de violencia, incluyendo la violencia institucional. Otras normas de orden legal, con sustento y fundamento convencional y constitucional, protegen
a la mujer a través de una figura que se llama el enfoque de género. Enfoque de género que se debe aplicar por todas las autoridades en los casos donde es manifiesta y resalta la violencia contra la mujer, la disparidad, la desigualdad en el trato. Importante entonces, estimados televidentes, hombres y mujeres que me están escuchando, que entendamos que el papel de la mujer es fundamental en el desarrollo de la sociedad, porque es un componente importante en la célula más importante, más plena de la sociedad, como es la célula familiar. Su papel es trascendente. Y entonces a la mujer no se la debe excluir de los procesos sociales, culturales, económicos y políticos. La mujer tiene derecho entonces a ser reconocida en su capacidad. Tiene derecho al acceso a la cultura, a la educación, que es un mecanismo de liberación. Si hay un elemento para liberar al ser humano, es la educación. Por eso la educación debe ser una prioridad, padres de familia, para sus hijos y para sus hijas mujeres, para que no sean víctimas de la opresión histórica patriarcal, que ha ido cediendo frente al movimiento de las mujeres en procura de la defensa de sus derechos y de no ser objetivizadas. Hoy es un día para saludarles y sobre todo retarlas a seguir construyendo país desde la educación, desde la formación integral, desde la espiritualidad, desde la solidaridad, desde su feminidad, no desde el feminismo, sino desde su feminidad, reconociendo que ustedes cumplen un papel importante, fundamental en el desarrollo de las sociedades culturales, que la mujer no debe ser discriminada, que en los casos donde hay juicios en que estén involucradas las mujeres, los funcionarios deben aplicar el enfoque de género, entendiendo que ha habido estructuras de tiempo otrora, estructuras muy patriarcalistas, donde a la mujer se la ha visto como un ser inferior, como un ser que necesita ser representado porque es incapaz. Situación esta que no corresponde a la verdad. Situación esta donde se debe aplicar el enfoque. En los casos de familia, en los casos de orden laboral, en los procedimientos administrativos, en los procedimientos de lo contencioso administrativo, en los procesos de derechos humanos, debe aplicarse el enfoque de género para resguardar los derechos fundamentales de muchas mujeres a las cuales se las violenta en sus derechos humanos y en su dignidad humana, cuando la perspectiva que se usa es una perspectiva que no tiene en cuenta esa discriminación positiva que debe usarse en los casos de vulneración de derechos humanos de las mujeres, donde se les violan precisamente teniendo en cuenta su condición de género, su sexo. Así las cosas, estimados televidentes, los invito a enriquecerse en la cultura del reconocimiento de esos derechos de las mujeres. Las mujeres tienen derecho a tener una vida autónoma, tranquila, autodeterminarse. Las mujeres tienen derecho a tener un espacio laboral libre de acoso y de violencia de tipo sexual o de otro tipo e índole.
Las mujeres tienen derecho a desarrollar una economía independiente. Esto significa que nunca o no necesariamente debe estar dependiendo de la economía del marido o de otro tipo de personajes. La mujer tiene derecho a una educación plena, integral y total. La mujer tiene derecho a determinar cuántos hijos quiere tener. La mujer tiene derecho a tener amistades, a socializar. Y cuando hablo de esto, lo hablo con cierta ironía y tristeza, porque en muchísimos casos hay mujeres que son verdaderas prisioneras en sus hogares, donde sus compañeros de vida las tienen encerradas como si fueran presidiarias. No pueden salir, no pueden relacionarse. Esos celos enfermizos. Por supuesto que ese fenómeno también se presenta en algunas mujeres que son celosas enfermizas, que también encierran a sus maridos, pero en la generalidad ocurre al revés, es decir, son más hombres los que hacen este tipo de maltrato y discriminación. Las mujeres tienen derecho a la participación política, a opinar sobre el destino de sus sociedades culturales, de sus sociedades políticas, a determinar cómo debe ser la educación de sus hijos, esto en convenio con su pareja, con su esposo. Es decir, no es solamente el hombre el que debe decidir, sino en un acuerdo pleno con su compañera de vida. Es una construcción que se hace desde el respeto a la dignidad del otro y la otra, desde el respeto a un derecho fundamental que se llama el derecho a la igualdad. Por eso, en recientes legislaciones se ha venido desarrollando lo que se llama una discriminación positiva para garantizar que muchas mujeres tengan participación en los altos cargos directivos del Estado. Y se le exige al Estado una ley de cuotas para que las mujeres participen. Y el llamamiento es más mujeres preparadas, más mujeres creciendo intelectualmente, culturalmente, más mujeres en participación política, en actividad de reconstrucción del tejido social. Esto es importante que lo entiendan ustedes, mujeres. Y todo este discurso que les he narrado tiene una traducción formal y material en el ejercicio del derecho en favor de ustedes. Hablemos de varios campos del conocimiento jurídico y político para decirles cómo defenderse, qué hacer. Empecemos por esos derechos constitucionales fundamentales que están contenidas en la Carta Fundamental, en la norma hipotética fundamental que es la Constitución Política de Colombia. Ahí hay una serie de derechos y garantías sociales de las que ustedes deben hacer gala, defendiendo con pasión cada uno de sus derechos. El derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución Nacional. Igualdad frente a ¿quiénes? Frente a la ley. Igualdad de todos frente a la ley. No se debe discriminar a nadie por su condición, religión, sexo, clase social. Y más vale se deben hacer las discriminaciones positivas precisamente para garantizar las posibilidades de acceso a la cultura, a la economía, el derecho a la defensa de la vida. Mujeres,
La vida hay que defenderla con la vida misma. La vida es el derecho fundamental por excelencia. Por eso, la defensa del nascituros, mujeres gestantes, no permitan que las persuadan para abortar a sus hijos. Hay que defender la vida, ese es un derecho fundamental. Y ustedes tienen derecho a que se les garantice la defensa del derecho de la vida del que está por nacer. Y nadie les debe persuadir para abortar. Eso es un crimen, una inducción al crimen. El derecho al trabajo es un derecho fundamental. Y entonces, una mujer para sostenerse su trabajo no tiene que entregarle su cuerpo ni sus quereres a una persona que le impone o que le solicita o que la obliga para mantenerle en la labor. Ese es un derecho fundamental. Pero además cuando una mujer es acosada, esa es una conducta que tiene sanción social y penal y administrativa. Los derechos de las mujeres en materia constitucional les garantiza que tienen el acceso a la vivienda digna. Y entonces, en la asignación de los subsidios se debe proteger a las madres cabezas de familia y aplicar una discriminación positiva para que esos subsidios le lleguen a estas mujeres y puedan tener el derecho, desarrollar ese derecho, concretarlo. Otro derecho, el derecho a la libertad. El derecho a la libertad es un derecho fundamental. Entonces las mujeres tienen la facultad de escoger libremente profesión o oficio, escoger libremente con quién se van a casar, porque es que antes le imponían el matrimonio a las mujeres, les decían, vea, su esposo es el hijo de la señora fulana de tal, el señor ya pagó una dote por usted, usted tiene que casarse con él. Y en ese ejercicio de la protección de los derechos de la mujer se ha prohibido el matrimonio con menores de edad, porque antes bastaba que el padre consintiera, el padre y la madre consintieran el matrimonio de su hija menor de edad para que éste pudiera realizarse. Recientemente salió la ley, mire cómo se vulneraban los derechos de las menores. No hace mucho salió la ley que prohíbe el matrimonio con mujeres menores de edad. Verdadero crimen contra el derecho de la libertad. Es que la libertad no era que un menor pudiera decir me caso, no. Se le estaba violando el derecho a la libertad porque no tenía la suficiente madurez para elegir correctamente. Y por eso esas uniones entre personas muy menores terminaban mal. Terminan mal también con los mayores, pero era más frecuente por la inmadurez de tipo psicológico que tiene un menor de edad para una decisión tan trascendente como es la unión o el matrimonio. Entonces hay derechos constitucionales que se desarrollan en el bloque de constitucionalidad, que cobija todas esas convenciones y tratados internacionales, que es ley para el Estado colombiano y para todos los asociados al Estado Social de Derecho en Colombia, y que les permite precisamente protegerse frente a las violencias institucionales y las violencias sociales en general. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados.
Y estamos hablando de derechos. La Organización de las Naciones Unidas proclamó el pliego de derechos de la mujer. Y son muchos los derechos de la mujer. Son fundamentales los derechos de la mujer. El derecho a tener un nombre, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a escoger esa profesión y oficio, el derecho a escoger pareja con quien casarse, el derecho a tener una religión y una cultura. Todo eso hace parte de los derechos de la mujer. Ahora naveguemos a las diferentes áreas del conocimiento legal y sobre todo aplicando los criterios de interseccionalidad y los criterios de enfoque de género en que las autoridades deben fijarse cuando van a resolver casos donde estén involucrados derechos fundamentales de mujeres. Empecemos entonces por hablarles de un derecho especial que tiene que ver con la cotidianidad de la historia de la participación de la mujer en la vida social y cultural. Los derechos de la mujer en el ámbito del derecho de familia. Fíjense que en la cultura sajona y anglosajona estaba que las mujeres al contraer matrimonio perdían el apellido y asumían el apellido de sus parejas. Hoy las mujeres pueden elegir entre tener el apellido voluntariamente de sus esposos o conservar su propio apellido. Por eso sus abuelas se llamaban Antonia de Restrepo. Las feministas dijeron, no, nosotros no somos de nadie. Era también una manera de reconocer de una manera romántica y bonita el entrar a pertenecer a una familia, a la familia de Restrepo, pero sin perder la identidad, esos derechos de la individualidad. Así que en el derecho de familia fue una de las cosas que empezó a cambiar. El derecho que tienen las madres a tener, al igual que los padres, el cuidado personal de sus hijos y el ejercicio de la patria potestad. Porque antes no era así. El que tenía el derecho del cuidado era solamente el padre de familia. Hoy existe la igualdad de derechos en ese tópico. La madre y el padre tienen derecho a ejercer el cuidado personal de los hijos. Tienen derecho a velar y a guiar y a orientar la educación de los mismos por encima del criterio institucional que en un determinado momento trata de imponer una ideología. Los padres por igual, hombre y mujer, tienen ese derecho, estimados televidentes. Ahí en pantalla hay unos teléfonos que son claves. Por eso, en los procesos de custodia y cuidado personal, ustedes, hombres y mujeres que me están escuchando, cuando sean convocados a definir una situación de esta naturaleza, ustedes deben comparecer para proteger el derecho de los menores. Porque el derecho de la custodia es un derecho del menor, pero a él tienen derecho de participar, tanto hombre como mujer, en igualdad de condiciones. En el derecho de la familia, entonces, se vino a reconocer que la mujer también tiene esa posibilidad de ejercer el cuidado personal. Y sobre todo cuando son muy menores los niños, los infantes. Se reconoció que la mujer
debe cumplir un papel preponderante allí en esas primeras etapas. Luego de una determinada edad están en igualdad de condiciones. Y para ejercer el cuidado, porque es que el ejercicio del cuidado legal lo tenía el hombre, pero la que ejercía realmente el cuidado, la que limpiaba los nenés, la que cambiaba pañales, la que alimentaba era la mamá, y su labor no era reconocida. Hoy, esos oficios domésticos que desarrollaba tradicionalmente la mujer deben ponderarse como oficios que simbólicamente deben tener una remuneración y deben ser considerados como trabajo real que aporta la mujer al proceso de construcción de economía, de familia y de país. Es decir, que sí existen unos derechos para proteger el derecho de las mujeres a ser tratadas con equidad en la sociedad colombiana. También en el derecho de familia se reconoce o se da lugar a la aplicación del enfoque de género en los casos de violencia contra la mujer. En esos casos, quien resulta involucrado en hechos de maltrato psicológico, físico, económico contra la mujer por el hecho de ser mujer, deberá pagar las indemnizaciones correspondientes, deberá ser sancionado. Y recuerden ustedes que existe el delito de violencia intrafamiliar y que este no solamente es físico, porque hay gente que creía o cree que la violencia solamente es pegar puños. No, la violencia es psicológica, la violencia es económica. Hay gente que destruye. Ayer precisamente hablaba con mi mamá de unas personas que conocimos, una persona que conocimos, a raíz de una historia que me estaban contando de un hombre que se dedicó a destruir psicológicamente a su esposa hasta el punto de que ya la volvió esquizofrénica. Ya la señora se le perdió la mente y ejerció varios métodos para hacerlo. Esto también lo hacen mujeres con hombres, pero es más común de hombres con mujeres. Y es muy doloroso. Y frente a eso, las familias tienen el deber, los vecinos, los amigos, de denunciar esos casos de violencia contra la mujer que conducen a la destrucción de la persona humana, de la dignidad humana de la mujer o del hombre o de los adultos mayores también, a los cuales también se los debe ver con enfoque y perspectiva de la condición que tienen de vulnerabilidad. Por eso existe la doctrina del enfoque de derechos de personas de la tercera edad, o la doctrina del enfoque de derechos de menores de edad, la doctrina de enfoque de género, para proteger derechos fundamentales de personas vulnerables. Y entonces le estoy hablando de esos derechos dentro de la perspectiva que nos trae el derecho de la familia. Y esa perspectiva de defensa es desde el punto de vista constitucional y convencional, y se puede proteger derechos fundamentales. Aún de las violencias institucionales, porque en muchas comisarías se ha detectado que no se aplica el enfoque de género, que las decisiones son muy patriarcales, o en ocasiones se aplica muy mal el enfoque de género y se violentan los derechos de otras personas, de hombres y de menores, por una aplicación incorrecta de la perspectiva de enfoque de género. Es decir, que los funcionarios deben ser preparados para aplicar las dinámicas del enfoque de género de manera correcta, sin llegar a vulnerar los derechos fundamentales de hombres que están involucrados en esas situaciones, o de menores. Es decir, que
usted cuando vaya, hombre o mujer que me está escuchando, a una convocatoria que le hagan, asesórese bien. No se las vaya a tirar de artista usted, yo me voy solo porque yo me puedo defender. No, usted necesita una asesoría calificada para evitar precisamente que le vulneren derechos fundamentales. Por eso, estimados televidentes, decirles que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y en esos asuntos de familia tan delicados, yo les recomiendo, si a ustedes los convocan a un juzgado de paz, no se precipiten a decir que sí se sujetan a ese juzgado de paz, porque ahí los jueces de paz toman decisiones en equidad y no en derecho. Ustedes deben siempre buscar asesoría para que les hagan una defensa técnica adecuada y protejan sus intereses. Porque mi pueblo perece por eso, por falta de conocimiento. Otros aspectos en el campo del derecho de la familia. Hoy que está tan en boga la figura de los hijos y padres de crianza, allí también se puede aplicar el concepto de perspectiva de género, de cómo fue el ejercicio de la crianza y aplicar todos esos conceptos que defienden derechos humanos fundamentales, derechos protegidos en nuestra Constitución como el derecho a la familia. Hay que hacerlo. Gilmar Tafur, Abogados Asociados, es un bufete que lo conforman más de 15 profesionales del derecho, expertos en cada una de las áreas del conocimiento legal. Y contamos con un equipo de peritos expertos en diferentes áreas del conocimiento, como la doctora Jenny Patricia Orejuela, que nos está escuchando hasta ahora. Jenny, un saludo fraterno para ti. El Señor te bendiga y te guarde. Es neuropsicóloga forense. Así que contamos con todos, con las trabajadoras sociales, los psicólogos clínicos y los médicos laborales, los ingenieros topógrafos, los arquitectos para los temas de bienes, de derecho agrario. Bueno, ustedes pueden contar con nosotros. En materia de derecho de familia, les hablaba también de las madres cabezas de familia, cuando tienen que pedir permisos de salida del país y están frente a un padre que abandonó sus obligaciones y sus deberes parentales, y cuando van a solicitar ese permiso, les niegan ese permiso de salida del país a los menores. Pues quiero decirles, estimados televidentes, que si pedimos a los jueces, si pedimos a las autoridades administrativas que hagan aplicación de ese enfoque de género, deben hacerlo. Y entonces ustedes pueden pedir dentro de esa aplicación que hagan desarrollo del derecho a la igualdad, que apliquen el control difuso de constitucionalidad, que protejan los derechos fundamentales convencionales de los menores, y entonces así de manera rápida un funcionario administrativo con funciones o un juez de la República les va dentro de esa perspectiva a entregar un permiso de salida del país de sus menores. Es decir, que en nuestra legislación hay manera como proteger a las mujeres a las que se les pretenda violar sus derechos fundamentales. En materia de la economía de las mujeres, fíjese que hay sanciones para aquellos que ocultan los bienes conseguidos en la sociedad patrimonial de hecho o en la sociedades gananciales. Porque a veces el
que estructuralmente ha tenido el poder económico en las relaciones de familia ha sido el patriarca de la familia. Y entonces ese, de manera astuta, a veces pretende expoliar a su compañera o a su esposo o a su esposa. Y ahí hay sanciones gravísimas. Y ahí también se puede aplicar la perspectiva de género. En cada proceso, en cada procedimiento de la familia, donde haya involucrada una mujer que se encuentre en estado vulnerable, por alguna razón asociada a la estructura patriarcal en la que hemos vivido históricamente, hay la posibilidad, estimados televidentes, de aplicar el enfoque de género. Es importantísimo que lo entendamos también en el divorcio, en la cesación de los efectos civiles del matrimonio, cuando se alega una de estas causales que tiene que ver con violencia sobre la mujer, se puede aplicar el enfoque de género y la perspectiva de género. Así lo ha hecho la Corte Constitucional, cuando ha revisado sentencias, revocado sentencias de otras cortes, y ha dicho sobre la necesidad de aplicar el enfoque de género y la perspectiva de género en estos temas. Y nos pasamos a otra área del derecho muy importante. Fíjense que en el derecho penal, ahí sí que se puede aplicar el enfoque de género. Lo hemos visto en varias sentencias. Precisamente la construcción nueva del delito de feminicidio vino de esa concepción, de ese desarrollo de la teoría del enfoque de género para proteger a las mujeres dentro de un contexto de desnaturalización de las relaciones con las mujeres por el tema del patriarcalismo estructurado, el machismo salvaje y la violencia contra la mujer. Entonces, les decía que en el derecho penal, ahí sí hay cabida para el enfoque de género, para la aplicación. No solo en delitos cometidos contra mujeres, sino en delitos que cometen las mujeres. Por ejemplo, he visto recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, donde se ha aplicado un criterio de enfoque precisamente para aminorar la responsabilidad de mujeres que han sido víctimas de violencia sistemática en el contexto de relaciones de familia enfermizas, de maltrato. Y entonces la maltrataba siempre, la gritaba siempre, la ignoraba siempre. Y un día llegó, la gritó, la amenazó y ella cogió un cuchillo cuando él estaba dormido y le hizo daño. Entonces se han propuesto criterios de aplicación de perspectiva de género en la calificación de la conducta y en el momento de aplicación de la pena. Es decir, que en nuestra legislación penal se ha caminado en la ruta de proteger los derechos de la mujer. Y más vale, las violencias contra las mujeres vienen en gran parte en omisiones de carácter institucional, cuando no se protege legalmente a las mujeres en el tiempo que es, en la oportunidad, en el momento, en el lugar y en el modo correcto. Sobre todo a las mujeres rurales, a las mujeres campesinas. Hemos conocido casos donde funcionarios de la administración pública, encargados de proteger a las campesinas, funcionarios y funcionarias, van y les roban los terrenos y a veces sus superiores los patrocinan. Me he enterado de esos casos y los he denunciado. ¿Cómo
la violencia es institucional cuando una mujer pide que le protejan frente a un invasor con poder. Y los funcionarios de policía, los funcionarios, los corregidores, los inspectores, los alcaldes, se hacen los de la vista gorda y no hacen lo que tienen que hacer para proteger y librar a esa mujer rural. Pero también en la zona urbana, eso se ve mucho. La violencia institucional contra las mujeres por falta de acción de la institución, la negación de servicios fundamentales como los servicios de agua potable. Ayer le iba a consultar una profesional especialista en derecho administrativo que me estaba contando cómo una funcionaria estaba tratando de torcer el derecho en un proceso policivo. No entiendo cómo prevarican de una manera descarada, sin tener temor a los procesos disciplinarios, pero a veces se da cuenta uno cómo algunos de los funcionarios que ejercen el poder disciplinario dentro de la administración pública se hacen los de la vista gorda y a unos les aplican todo el código disciplinario, pero a otros se hacen los pendejos y los dejan pasar y les dejan prescribir esas conductas falaces, perversas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. La corrupción es un fenómeno que ataca los derechos de la mujer, los derechos humanos en general, pero especialmente los derechos de la mujer. La corrupción es un mecanismo de poder, entre comillas, de falso poder, que utiliza las más bajas técnicas para apoderarse de derechos, para cercenar derechos. Usted, cuando conozca actos de corrupción, denúncielos. Desafortunadamente, a veces las autoridades judiciales, la fiscalía, son muy lentos, se hacen los de la vista gorda, pero es importante que usted denuncie, además que es un deber legal. Hoy estamos hablando de derechos de la mujer. Los derechos de la mujer deben ser protegidos constitucional y legalmente. Cualquier derecho que usted considere que se le está violando por el hecho de ser mujer, usted debe buscar asesoría. Y mi equipo Justicia para Todos, con Gilmar Tafuri y sus abogados asociados, estamos listos para protegerle, para ampararle, para debatir en favor de sus intereses, en favor de esa verdad que se debe defender y en favor de la reparación que debe haber para usted. De tal manera, estimados televidentes, que proteger los derechos de la mujer en Colombia es un deber al cual estamos llamados todos los que ejercemos y practicamos la cooperación con el aparato judicial desde la posición de defensores, de abogados, pero es un deber mayor de la institucionalidad, tanto el poder administrativo como el poder jurisdiccional, proteger esos derechos de las mujeres. Les invito a ustedes, mujeres todas que me están escuchando, también a ser consecuentes, que ustedes tienen un compromiso y un papel con la construcción de familias sanas. Construir familias sanas significa trabajar el respeto dentro del hogar, la cooperación, la solidaridad, el apoyo, esa guarda y tutela de las relaciones familiares como algo fundamental, como algo que Dios ama. Y sobre todo invitarles, mujeres que me están oyendo y hombres que me están escuchando, invitar nuevamente a Dios a sus familias, a sus hogares, a sus vidas. La gente que saca a Dios de la vida, tenga en cuenta que no va bien y que terminan sufriendo las consecuencias
sus hijos y ellos mismos. Hay que volver a traer a Dios a la familia, al hogar. Y el respeto debe permanecer, debe encumbrarse como un dogma en la familia, respetarse, porque si nos respetamos, nos amamos y nos cuidamos. En cambio, cuando no hay respeto, hay ausencia, hay alejamiento, hay distancia, ya no hay ganas de cooperar, ya no hay ganas de ser solidario, ya no hay ganas de construir en común. El respeto es básico y fundamental. Mujeres, feliz Día Internacional de los Derechos Sociales, Políticos, Culturales y Económicos de las Mujeres. Mujeres, las invito a que construyan familia de la mano de Dios, que se vuelvan a Dios con todo el corazón, que encumbren a Jesús como el Señor de sus familias, Señor Jesucristo como el Señor de sus hijos, de sus maridos y de ustedes mismas. De ustedes depende que sus familias funcionen. Recuerden lo que dice el libro de Proverbios, que la mujer sabia y prudente edifica la casa y la necia con sus propias manos la destruye. Mujeres, se les ama. Felicitaciones y que Dios las bendiga. Ante todo, el amor y el respeto. Bendiciones mil.